Hola, muy buenos días mis amigos de Acapulco y sus pueblos. Estoy aquí con mi amigo Nemesio Martínez Valeriano. Ahí está, Nemesio Martínez Valeriano, y pues vengo a visitarlo, pues a tener una pequeña charla con ella y conocer un poquito de historia, conocer un poco de su vida, ¿verdad? Cómo es que él llegó al pueblo, o si nació aquí en el pueblo. Pues eso es lo que nos va a contar él. Empezamos por sus padres, sus abuelos, de dónde vienen, o son criollos de aquí, del poblado Mi de Tres Palos. abuelo paterno, que fue el papá de mi papá, se llamó Jacinto Galeana Hernández. Era procedente, decían, de Tecpan. En aquellos años caminaban la gente de una costa a la otra. Y ya mi abuelo se quedó aquí, en Tres Palos. Fue un hombre campesino y que a través del tiempo se relacionaron con mi abuela Emilia Martínez Muñoz, y allí nació, que ya en esa época mi abuelo era un hombre de cierta edad, y mi abuela también era viuda, porque ella fue casada con el papá de un hijo y de 4 hijas. Bueno, y estando viuda se relacionaron con mi abuelo Jacinto Galeana, y allí nació mi papá, Delfino Martínez Galeana. ¿Ah? En aquella época se contaba que la mujer que criaba a su hijo le ponía en primer lugar su apellido, porque no siendo así, mi papá se había firmado Delfino Galeana Martínez, pero como mi mamá se firmaba Martínez Galeana. ¿Verdad? Y así pasó la época, ha pasado el tiempo de que mi papá aquí creció, aquí nació en Tres Palos. Puedo decir con toda confianza que mi papá fue criollo de Tres Palos, y mi mamá también. Mi mamá, el papá de mi mamá se llamó Graviel Moreno Galeana, era de San Luis, San Pedro. Y la mamá de mi mamá era de criolla de Tres Palos, que se llamó Longina Valeriano de la Cruz. Por eso los cruces de Tres Palos son familias con nosotros, por esa procedencia. Entonces nació mi mamá de mi abuelo Graviel Moreno Galeana y de Longina Valeriano de la Cruz. Nació mi mamá, y a través de los años que mis padres fueron casados por los civiles en aquella época. Su papá no lo tenía, para en ese tiempo ya su papá había muerto. Igual que mi mamá, su papá y su mamá habían muerto. Ellos se criaron, a mi papá lo crió mi abuela, su mamá, y a mi mamá la crió una tía, Atilana Valeriano de la Cruz. Quizá la haya conocido, una señora grande, blanca, que vivía donde está la escuela vieja, y tenía su casita. ¿Dónde estaba la escuela vieja? La escuela vieja estaba allí donde para la escuela primaria, la escuela vieja. ¿Dónde está Aparicio? Sí, allí donde está la calle y está la escuela, ahora donde termina la escuela, ahí tenía su casa mi tía Tilana Valeriano de la Cruz, la que crió a mi madre. Órale. Porque mi madre quedó huérfana desde muy pequeña, me decía. Ahora pasaron los tiempos, y mi abuela pues ahí vivió cuando la Junta de Mejora, no recuerdo el año, recuerdo quién era el comisario era Jesús Valverio Morales. Jesús Valverio Morales era el comisario, cuando en esa época, cuando la Junta de Mejora echó las calles. Y a través de unos años era presidente municipal de Acapulco
Alfonso, ¿cómo se llama? ¿Argudín? No, que fue muy allegado a él, el comisario municipal de aquí de Tres Palos, que fue Porfirio Sandoval Olea, y el presidente de Acapulco se llamó Donato Miranda Fonseca. Ándale. Me acuerdo yo de eso. Ya no me acuerdo, te digo que no me importa. Entonces, a través del tiempo, de ese tiempo siguieron las calles de Tres Palos, que eran más, el barrio pues era más pequeño. Las calles terminaban a la orilla del barrio, a orilla del monte o de huertas que había un potrero. Y ahorita se extendió una inmensidad. Bastante. Y así pasó el tiempo. Y regresando más atrás, allá cuando mis padres se casaron, ya tenían el primer hijo, que fue mi hermano Carmelo, que en paz descanse, ya murió. Nació en 1930 mi hermano. Y en 1928, 2 años antes, vino mi papá y marcó este monte, decía, y aquí se quedó. Era lo que dice parcelario, como don Juvencio, agarró de la carretera hasta donde Pantaleón, allá rayando con la parcela que fue de don Gregorio Quinto. Gregorio Quinto fue de la Costa Grande y se vino a vivir aquí y tuvo ese terreno, que se lo vendió a don Apolonio Campos, y él se fue a hacer un terreno para el Río Viejo. Le gustaba más allá porque era más bajo y había mucha agua. O sepa Dios por qué, pero vendió aquí y compró allá. Don Gregorio Guinto, que era el papá de Inés Guinto. Ya. Así. Y era papá de Margarito Guinto, pero se llamó. Muchacho alto, barbón, ya lo había conocido. Margarito, pero que llamó. Inés sí la conocí. La mamá de Lucila y Senorina, ¿no? Senorina, son hijas de Inés. Senorina, su papá se llamó Magdaleno Palma, un hombre valiente de Cayaco, de los Palmas. Y así, entonces mi papá se quedó aquí, hizo una casa en aquel tiempo. Yo alcancé a ver acá, casas de tijera, le decíamos, de palos así, y había madera, los montones de madera, decía que, bueno, yo vi, aquí alrededor había mucha madera para parar casas, para plantar postes para el corral, y así para una casa de tijera, y la techó con tule. Una planta que se daba en el agua, en la laguna, alrededor de la laguna, iba la gente a arrancar. Sí. Lo ponía al sol, se ponía livianito, se secaba. Y con eso techó la casa. Y allí vivían. Las casas, la cama donde dormíamos, eran de horconcitos de palo, hacían un pozo y 4 horcones y un tendido de varas así, amarradas con bejuco o con majaguas de huizache, y tejido así, y ya le ponían un petate y una almohada y nos dormíamos. Así acostumbramos la gente humilde, que había facilidades de tener cosas mejores, pero todo lo hacía por la ignorancia. La gente allá en aquella época no sabía leer, y mi mamá tuvo la suerte de que mi tía abuela, la que la crió, era una señora de la Estrada y la enseñó a leer. No fue a la escuela, decía, la enseñó en la casa. En su casa, ¿no? Fueron 3 hermanas. Una fue Presiliana Valeriano, la esposa de Amado, de Onésimo Martínez, la mamá de Ter, de Eufemia, y de Juana, la mujer de Alejandro Olea. Se llamó Presiliana, era la hermana mayor de mi mamá. La otra, la menor, se llamó Atilana Valeriano, que vivió en México, es la que crió a mi hermano José, a mi hermana Minerva y a mi hermana Emilia.
allá ellos estudiaron allá en México, se lo dijo mi tía, y sufriendo porque eran pobres, pero sí les gustó irse para allá y venía ella cada año a verlo, por Navidad venía. Y así, me acuerdo que mi mamá sabía leer, venían gente del barrio, del Metapil, a que le leyera una carta. Ándale. Me acuerdo yo, en aquella época estaba recién llegado, quizá haya conocido a don Francisco Guatemala. No, la verdad no. Y doña Ernesta Cortés, estaban recién llegados, le mandaban cartas de allá, no muy lejos, era de los autos de la vida. Y venían, yo me acuerdo, con mi mamá para que le leyera la carta. Y compraban un papel con sobre, que era un sobre pues con un papel para escribir. Valía 20 o 25 centavos, iban a... Ese era un blog como de cartas, ¿no? Para hacer cartas especiales. Entonces iba para escribir la contestación y venían otra vez donde mi mamá que le escribiera eso. ¿Cartas de amor? No, cartas que le mandaban su familia. De amor también se ocupaba eso. Sí. Había jóvenes, uno de los que venía aquí a que le escribiera, mi hermano chico, era Pancho Barrial. Leopoldo Benítez, mi compadre Vicente, venían donde mi hermano a que le leyera la carta o a que le escribiera la carta de correspondencia. Y todo eso pues lo vi de yo y veo yo que ahora nada menos yo no aprendí mucho a leer y yo leí nomás y yo nunca fui a la escuela y aprendí a inyectar animales, gente y todo. ¿Quién le enseñó? ¿Mande? ¿Quién le enseñó a inyectar? Viendo nada más. ¿Sí? Y leer también bien. Allá me acuerdo valía que 25 centavos un silabario. 25. Y me acuerdo. ¿Y dónde lo compraban? Había un señor allí donde vive usted, así, en la casa del difunto Vittorio Benítez, donde está la casa grande de Villalba. Ah, era. Hay una casa de adobe y rentaba. Ese señor era de por acá, de México. Eran familia de Cruz Serrano, de Juan Concha, que le decíamos. Ajá. Vendría a ser qué paisano o familia de ellos. Era un viejito y tenía un puesto. ¿Ah? Entonces me acuerdo, yo compré un silabario y ese silabario me ayudó mucho. Silabario tenía la casita, la abecedaria. Y le preguntaba a mi mamá que me enseñara, o a mi hermano chico. ¿De qué edad estaba usted? En ese tiempo tendría yo una edad de 11, 12 años. ¿Y usted aprendió? 13, 14. Decía ir a la escuela, pero mi mamá era humilde, mi papá la tenía humilde. Trabajaba en el hogar, lavando trapos, remendando, se acostumbraba a remendar con los trapos y lavarlos en una bandeja de chinga. Entonces, y mi papá tenía vacas, ordeñábamos y mandábamos la leche, se iba para el barrio, para el puerto, a la brama, se chingaba todo el dinero, llegaba crudo a los 2, 3 días y nos criamos en una pobreza. ¿Por qué? Por falta de comprensión. Ese no es mezquindad, es comprensión. La mente no le ayudó a mi papá para echarme a la escuela, para comprar lo que iba a cobrar, que dijera, a ver, les voy a llevar un chingazo de carne. Bueno, que traía carne. Era lo único, un chingado hueso oreado. A veces traía carne fresca, pero así es. ¿Ah? ¿La fecha en que usted nació? Yo nací en 1938, 31 de octubre. 31 de octubre. 31 de octubre de 1938. ¿Alcanzó a ver a Simón Blanco? No, ¿verdad? No, sí. Ese año murió Simón Blanco y murió los Martínez. Bien, y está cargado de historia todo esto y me da mucha pues alegría no estar
Haz de cuenta que estoy viendo un libro. Un libro. Ajá, y yo me los imagino todo, ¿no? Y está bueno esto porque pues aprendemos de cómo era el poblado de Tres Palos. Pues sí. El Toril, no sé si me puede Sí, comentar el algo. Toril se hacía ahí donde está el mercado, pero estaba amplio. Allí la casa de Ramón Carmona no estaba, Ah, mira. estaba libre, estaba ya la casa, la primera casa era la casa de su abuela de doña Leonarda Palma. Y había un amate prieto allí. Sí. Y para allá estaba la casa de, ahí donde Villalba estaba la casa de Vittorio Benítez, la casa paterna que le dejaron sus padres. Y luego enseguida, donde está la calle allí, era la casa de doña María Peralta, de don Nacho Ignacio Diarco, el esposo de esa señora, que aquí en Tres Palos lo mataron. Y al otro lado de la calle, pues ahí están las bailones. Ese sitio era de don Chano Morales y de su esposa, doña Victorina Bailón, Vita Bailón, que le decían Vita Prieto, ¿verdad? Que tenía puesto y tenía la cantina era de Sicilia. Algo que recuerde usted de las toreadas, algo bueno, chusco, no sé si no quiera comentar. Perdone. Entonces estoy diciéndole, le estoy hablando del círculo del terreno. Ajá, sí. Estaba la casa de doña Leonarda Palma, de Vittorio Benítez, de doña María Peralta, de Llano Morales, y luego así era terreno suelto, pasaba un arroyo que era el río, brazos del río, se prendía de por allá arriba. Bueno, y ya al otro lado, por cierto, estaban unas palmas viejas ahí, que es donde, ahí estaba así, la casa de un urbano Carmona, pero ya de este lado, de aquello que estaba allá. Y luego así estaba suelto, a donde está la casa que huele Nicho Limonero, Dionisio Jiménez. Ajá, sí. Y luego la casa de Gala, donde Pedro Coche allí. Y luego la casa de mi papá, de mamá Nova, donde está la calle, y donde están las Yingos, era la casa, el sitio de mi papá, y luego para allá era de Centeno. Entonces todo en ese círculo hacían el toril el 19 de abril, lo hacían antes. En aquellos años se acostumbraba, el comisario municipal hacía una asamblea general donde arrimaban todos los ejidatarios, campesinos, y les marcaban el toril. Y aquí cada uno una tarea de 3, 4 metros de largo. Ah, sí. Ahí hacían el toril, puro poste plantado y amarrado con bejuco, y unos lo amarraban con alambre. Es un corral de... Esa yunca que usaban, porque yo alcancé a ver la yunca, ¿dónde la traían? Era de aquí del pueblo, ¿no? ¿Ah? La yunca, el bejuco. Ah, el bejuco. Había donde quiera, había bejuco colorado, bejuco blanco, bejuco de murciélago, le decíamos, bejuco garrotillo. Lo cortábamos y lo pasamos en un palo para quebrarlo, para que se pusiera guau. Ah, sea más flexible. Sí, flexible, para doblarlo, darle vuelta y que no se quebrara. Entonces con eso amarraban la gente, las latas, le decíamos, un palo así, otro aquí, otro. Le ponían 5. Una cerca de aquí comenzaba y terminaba, porque había ganado bruto que iban corriendo y se tiraban sobre, y unos no salteaban, pero quedaban ahí. Entonces, para que estaban así. Bueno. Y había muchos hombres jóvenes y de media edad, charros a caballo. Uno de ellos fue venía del Llano Largo, Ricardo Gómez, y aquí en Tres Palos había hombres de a caballo como fue Martín Rentería, Ricardo Julea Vázquez, hijo de don Demetrio también era de a caballo. José Carmona, hijo de don Sirenio Carmona, Ramón Carmona, y Ramón Carmona, fue de a caballo, sí. cuando era joven.
Sí, ¿verdad? Usaba caballo, de hecho, sí. Caballo. Sí, yo lo vi. Germán Flores Hernández, tú vuelves a caballo cuando eras joven, cargaba un caballo tornillo blanco. No, míralo. ¿Sí? Se acostumbraba en aquellos años, como ahora hay muchos en bicicleta, en motos, en aquellos años no, era a caballo. Era lo normal. Sí, andar por donde quiera a caballo. Se perdía en que sea un caballo con justo y un costal, pero se acostumbraba a caballo. Era la fiesta del pueblo. No, cuando la fiesta del pueblo se vestían bien, no digo, acostumbraba a caminar, nada menos yo caminé de aquí al barrio, para los barrios, para acá, en mi caballo. Y fui arriero, arriando ganado, a pie a veces, o a caballo desde aquí hasta Acapulco. El rastro estaba allá, está la zona roja, un poquito adelante, allá estaba el rastro. Está allá. ¿Ya? Era una extensión de más o menos una hectárea. Era propiedad de un señor que decían que era teniente Casales, que decían que fue soldado de don Emiliano Zapata, fue uno de los oficiales. Se vestía ese hombre de charro con su sombrero galoneado, chamarra y pantalones y botines, usaba botines, zapatos, botines. Y se ponía una carrillera aquí, y en aquel tiempo todavía no había esas armas automáticas que ahora. Se paseaba por todo Acapulco a pie, con su 30-30 y su carrillera, y un revólver también con su carrillera. Y ya lo conocían y lo respetaban. Era muy allegado a la zona militar, les saludaba. No sé si era teniente o coronel, pero sí tenía su trato. Un hombre serio, muy fuerte. Otro que también fue, pero aquel fue soldado de Villa, el coronel Chelín, que era dueño de allá, como le dicen allá, por donde ahora es Avenida Vicente Guerrero, donde tienen niños que los adoptan, hombre, ¿cómo le llaman? ¿Orfanatorio? Pues exactamente todo eso era del coronel Chelín. Era esa parte y muchos terrenos, yo tenía mucho ganado, puro ganado lechero, puras vacas pintas. Dicen que era coronel, que fue villista. Y don Albino Galeana, Albino La Curda también fue villista. Una vez vino aquí y platicando como estamos ahorita, le enseñó a mi papá y a otros señores las cicatrices donde anduvo, se la rifó, dice, fue una suerte. Y me preguntan ahora cómo se salvó, dice, fue una suerte, porque a muchos quedaron en ¿En el camino? Sí, en el campo de batalla. En el campo de batalla. Mucha gente murió cuando la revolución. Y la revolución fue justa y bien hecha. Más sus gobernantes de hoy, estos tiempos, traicionaron lo que se había conquistado. Sí, pero se le llama la auditoría, no recuerdo cómo se le llama, traicionaron eso. Del informe nacional. Salinas de Gortari. Así dijo Salinas. Que don Miguel Hidalgo de Costilla se arrepintió de haber levantado la guerra de independencia, o en mentira. Yo vi en un radio y en un libro donde le dijeron del virrey que por qué hicieron, denos la base de quiénes son sus asesores. Él ya sabía que lo iban a fusilar, lo tomaron preso y al siguiente día pidió la piedra de ara, como le dicen, con que hace la misa el cura. ¿Estola? Como una estola. Sí, pidió y celebró la misa.
y tomó la hostia. Ahora. Celebró entonces. Sí, entonces acabando de eso se entregó. Que cuando llegó a eso, le hicieron una pregunta a principio de que lo llevaron como se dice, se me olvidan montarse en la arma y quiénes eran sus asesores. Y le dijo, son todos mis hermanos de nuestro país, todos, de nuestro país y de países vecinos como países de Centroamérica, ya estaban de acuerdo. Por eso la guerra de independencia en México se levantó en 1810, un 16 de septiembre, y ese mismo día se levantó la guerra en Argentina, Chile y Perú, por cómo se comunicaban por medio de tambo de Órale. De la madrugada al amanecer del día, ya sabían qué es lo que decía él. Y órale, se levantaron en armas. Allá en Argentina fue Simón Bolívar. En el Perú fue José de San Martín. Y no recuerdo, hubo muchos. Entonces, hubo mucho levantamiento, pues. Sí, y aquí, entonces, no pudieron detener eso. Y fue de acuerdo el cura Hidalgo que siga la guerra. ¿Cómo se va a parar? No se puede parar, señor virrey. ¿Por qué? Porque ustedes son invasores, así le digo. Vaya. Nosotros somos criollos de aquí, nativos, y ustedes son invasores. En aquel tiempo nuestro país le llamaban la Nueva España, y no se llama la Nueva España. Se llamaba en ese tiempo Anáhuac, en lenguaje indígena. Después tomaron y le pusieron México y hicieron escribieron el himno nacional y hicieron el símbolo patrio, que es la bandera. El símbolo patrio, ¿por quién lo hicieron? Por don Vicente Guerrero. ¿Y de dónde sacó? Muchos dicen que del arco iris, que no, que de un pájaro que tenía 3 colores. Y dicen que no. En una reunión donde estaban comiendo, partió una sandía con su espada. ¡Qué ole! Y ahí está, verde, rojo. Blanco y rojo. Verde, blanco y rojo. Exactito. Exactito. Desde antes que la partiera él ya sabía los colores. Tenemos la fortuna de que nuestra bandera haya nacido aquí en Iguala. Iguala fue, la primer bandera fue hecha por un sastre que se llamó José Magdalena Ocampo. Y el primer presidente iba a ser don Vicente Guerrero, pero no quiso y le dio el puesto a Guadalupe Victoria, que Guadalupe Victoria se llamó porque en aquella época el estandarte era la Virgen de Guadalupe. Ajá. Y como salió triunfante, le pusieron Guadalupe al primer presidente, y Victoria porque ganaron la victoria, ya tuvieron su símbolo patrio y tuvieron el himno nacional, pero el primer presidente, su nombre de bautizo, de pila, era José María Fernández, se llamó, que fue el primer presidente, un puesto que don Vicente Guerrero no quiso aceptar. Así se le llama. Hay un mural que está ahí en la comisaría Ejidal, y donde describe lo que es nuestro pueblo. Ahí menciona a Sequeida, el señor Sequeida, que fue sepultado ahí en la iglesia. ¿Sabe algo de esto? No. No más oigo decir porque fue sepultado. Y que viniendo por allá de donde ya hoy es
por allá, de aquel lado por allá por el rumbo de la barra del Papagayo, allá tenían su campamento y venía para Tres Palos en una canoa. En ese tiempo se transmitían por agua o a pie o a caballo. Como medio de transporte se usaba Sí. la laguna de Tres Palos. Entonces venían en una canoa. Las canoas en aquel tiempo las hacían con una chazuela, un árbol grueso que era la parota de preferencia. Había parotas grandes, las labraban y ahí caminaba la gente por medio de la canoa en el agua. Había por muchas partes del mar, en las lagunas, canoas. Y es lo que hay. ¿Usted nunca se dedicó a la pesca? ¿A la qué? ¿A la pesca? A la pesca. Un tiempo muy poquito que pescábamos sardina. Eso hace... ¿Qué era lo que más se daba aquí en la laguna de Tres Palos? En esa Los época peces, ajá. era la sardina, un pescadito así. Lo sacábamos con una tela. Los charales. Charales, que le dicen. Entonces, y había mucho pescado como carpa. En ese tiempo antes había charra, que era mejor que la carpa y más chiquita, pero sabrosa. Y la charra, la mojarra. ¿Ah? Entonces la mojarra, la charra se acabaron. Ahorita hay lisa y cuatete. Hasta los popoyotes se acabaron. Sí. Se los come la carpa. La carpa es parecida a la piraña, es carnívora. Se come todo el pescadito chiquito. Qué bárbaro. Tiene los dientes así, un poco. Son sus depredadores, como quien dice. ¿Y qué recuerda del río de aquí, de la sabana? Allá le dicen de la sabana, aquí le dicen río de Tuzingo, acá le dicen río de Tres Palos. Depende del lugar que llegue. ¿Sí? Entonces ese río, pues sí, ha sido caudaloso en tiempos de llovedero, como han sido las crecientes que han venido, las hemos visto. ¿Ah? Y nada menos el ciclón Manuel hace 10 años, 10 o 11 años, algo así. Invadió muchos terrenos, los escarbó, unos terrenos que eran potreros, los dejó convertidos en playa de arena. Ajá. Muchas casas en el cerro allá se derrumbaron, muchas casas por donde quiera, murió mucho ganado, bestias, hasta gente murieron en esa colonia que le dicen, como le dicen, Colosio, murieron mucha gente. Sí. Nada más que nos lo publicaron, los accionistas nos dejaron en unas casas de plástico y vino el agua de hondo como eso. Entonces esas cosas se las llevaron. Contó un amigo que una mujer se encontraba sola porque el esposo se fue a trabajar como todo y queda la mujer en la casa. Vino el agua y en lo que puso los niños, 2 niños encima de un ropero y fue a traer al otro y al ropero ya iba allá y las cría, ¿a dónde? Ahora. Se hundieron. Ay. Y así se perdió mucha gente. Tragedias, pues, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el río invadió todo eso. Entonces hay lugares para construir. ¿A usted le ha afectado, por ejemplo, la autopista? Porque algunas palmas pues se han perdido. En la autopista, aquí no. Lo único que afectó es la ampliación, que se amplió porque mi alambrado iba más allá. Y había matas de limón, palma ahí, en aquel tiempo, y ¿qué? Las tumbaron. En aquel tiempo, ¿qué? Por unas palmas, no me acuerdo ni cuántas eran, y matas de limón me dieron, ni me acuerdo cuánto, como 500, 600 pesos. O sea que esos eran trucos de los ingenieros. Que pagaron todo a precio barato. Ahora se menciona eso.